Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo usar el panel de control de FXVM, todo en español, y también cómo conectarte a tu servidor de trading. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video que te llevará a un descuento exclusivo por si quieres contratar FXVM. Entonces, si esta información te ayuda, te invito a que puedas contratar con mi enlace, ya que me ayudas bastante. Aquí amigos, en cuanto tú ya hayas contratado tu servicio en FXVM, simplemente te tienes que loguear e iniciar sesión. Acá en la parte de arriba tenemos esto que dice Sign In, vamos a darle clic. Y aquí ingresamos el correo, la contraseña y vamos también a ingresar estos caracteres para que podamos acceder a nuestra cuenta. Una vez que ingresamos a nuestra cuenta, este es el panel de control. Aquí en la parte de arriba tenemos 4 menús y este que dice Dashboard es el que estamos viendo ahora. Te dan la bienvenida y te aparecen los servicios que tú tienes actualmente activos. En mi caso, yo solamente tengo ahorita en esta cuenta de prueba un servicio activo. Y para que tú veas los servicios, también vamos a darle clic acá en la parte de arriba que dice mis servicios y te va a aparecer lo que tienes contratado. Tengo yo contratado este Live VPS en esta cuenta. Y ahora viene lo más importante, antes de que entremos a la configuración de tu VPS, en la parte de arriba tenemos el apartado de Billing. Si le damos clic, aquí podrás ver todas las facturas que se han generado y los pagos que tú has realizado. Realmente es solamente informativo, pero ahora sí vamos a regresar a lo más importante, que es a lo que son mis servicios. Y aquí vamos a darle clic a este lapicito y en cuanto le damos clic a este lapicito podemos acceder a más configuraciones de nuestro VPS. Nos aparece aquí el plan que tenemos contratado, el registro, las fechas, etcétera. Y aquí de nuestro lado izquierdo, si tú por ejemplo quisieras aumentar las capacidades de tu VPS, le puedes dar clic y puedes aumentar estas capacidades. Como puedes ver, aquí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, si yo ya quiero tener mucho más potencia, podría yo seleccionar el producto donde dice Choose Product, lo puedo seleccionar y así subir de nivel para tener mucha más potencia. Aquí podemos también seleccionar lo que son los meses, si lo quiero a un mes, a 6 meses o a 12 meses, ya dependerá de cada quien para que se pueda hacer este proceso. Recuerda leer este mensaje donde nos indica que si queremos hacer este proceso nuestro VPS va a quedar fuera de línea y es importante que toda la información que tengamos la podamos respaldar, muy importante. Ahora bien, vamos a regresar y aquí abajito donde dice Upgrade, Downgrade, aquí si le damos clic nosotros podemos modificar la cuestión de nuestro servidor VPS. Por ejemplo, la locación que ahorita tengo es la de Nueva York. Si tú la quieres cambiar, simplemente le das clic aquí y selecciona en qué lugar quieres que ahora esté ubicado tu servidor. Lo seleccionas y después le das clic en continuar para que se puedan hacer los cambios. También actualmente yo tengo esta memoria, si yo quisiera más memoria, aquí lo puedo seleccionar para que aumente la memoria. También por ejemplo yo tengo 2 core, si quiero que eso cambie pues aquí lo puedo aumentar. También el disco duro lo puedo aumentar y el Windows Server, si yo quiero por ejemplo el 2019 o el 2016, desde aquí lo puedo cambiar todo, le damos clic en continuar para que se puedan guardar los cambios. También recuerda, importante leer esta parte y desde aquí puedes cambiar los datos específicamente de tu VPS que tienes contratado. Vamos a darle clic a Back para regresar acá atrás y aquí tenemos esto que dice descargar RDP. Esto es por si tú te quieres conectar con este sistema que se llama REDP, pero en el caso de robots de trading la verdad es que casi no se utiliza. Utilizamos más lo que es el escritorio remoto para conectarnos al VPS, que ahorita lo vamos a estar viendo. Y aquí por si tú quieres cancelar tu VPS le das clic y ya lo puedes cancelar para que ya se termine lo que es tu VPS sin ningún problema. Ahora aquí amigos también vemos lo que es información del servidor. Puedes ver el hostname, la IP que se te ha asignado, que en mi caso es esta, y también aquí puedes ver el estatus y lo más importante es que tú lo puedes cambiar. Por ejemplo, aquí si te das cuenta el estatus dice ahorita que está started, es decir, que está funcionando bien. Si nosotros quisiéramos que el servidor se detenga, simplemente dale clic acá en stop. Voy a darle clic en stop y ahorita vas a ver cómo va a cambiar el estado a stopped. Esto quiere decir que si yo quiero acceder al servidor ya no voy a poder,
ya que está detenido el servidor. Entonces ya no podría acceder. Vamos a darle clic de nuevo en Start y ahí ahorita se va a poner en Start. Si tú, por ejemplo, lo quisieras reiniciar por cualquier situación, quieres reiniciar tu servidor, lo puedes hacer igual desde este apartado Restart. Recuerda que va a tardar unos 10-15 minutos en que se vuelva a poner en línea. También si quieres acceder desde el VNC, desde aquí podrás ver los datos de acceso. Y también una de las cosas más importantes es que recuerda que cuando el sistema te manda el correo ya te manda una contraseña predefinida. Y si tú quieres que el sistema te asigne otra contraseña de forma automática, le das clic aquí donde dice Reset Root Password. Por ejemplo, le voy a dar clic, me va a aparecer un mensaje ahorita y en ese mensaje me va a decir que ya me asignaron esta contraseña que ves en pantalla. Entonces ya entraría yo con esta nueva contraseña. Vamos a darle clic en aceptar y así si tú quieres que el sistema te dé otra contraseña le puedes oprimir aquí. Y también si quieres cambiar el hostname, dale clic aquí y tú aquí puedes ingresar un hostname de forma personalizada, prácticamente el que tú quisieras, pero realmente casi no se utiliza. Entonces amigos, todo esto es lo que podemos hacer aquí con este servidor VPS de FXVM. Realmente se pueden configurar muchísimas opciones y aquí donde dice configurable option simplemente podemos ver lo que ya tenemos. Por ejemplo, pues yo lo tengo localizado en New York, tengo tanto de memoria, tanto de CPU, tanto de disco en disco duro, lo que es Windows Server 2022, etcétera. Entonces desde aquí es como podemos administrar y configurar absolutamente todos los parámetros de nuestro servidor VPS. Ahora, ya vimos esta parte de las configuraciones, lo que podemos hacer desde nuestro panel de FXVM, viste que es muy sencillo. Y ahora para conectarte a tu servidor VPS, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a Windows y acá en el buscador vas a escribir conexión a escritorio remoto, te va a aparecer este de aquí, dale clic en abrir, se te abre esta ventanita, voy a estar eliminando estos datos. Y aquí donde dice PC deberás de ingresar la IP que te da el sistema. Recuerda que simplemente lo copias y lo pegas. Estos datos recuerda que te lo tienen que enviar a tu correo electrónico para que simplemente lo copies y lo pegues. Aquí yo tengo el ejemplo, mira, acá ya me lo mandaron que si yo me quiero conectar con escritorio remoto, pues simplemente voy a copiar lo que es la IP con el puerto, vamos a copiarlo. Una vez que lo copiamos, simplemente lo pegamos, asegúrate que no tenga ningún espacio, ahí tiene un espacio, ya se lo borré. Nombre de usuario, en este caso sería trader y debemos de palomear esta parte. Una vez que ya lo tengamos todo relleno, vamos a darle clic en conectar y a continuación nos aparecerá para que pongamos la contraseña, pero antes te va a aparecer una información, tú simplemente dale que sí, te aparece la información de que se va a conectar al equipo, dale que sí y ahora sí deberíamos de copiar solamente nuestra contraseña. Acá simplemente copias la contraseña que te han asignado, en mi caso sería esta de acá, la copiamos y la pegamos para poder acceder. Entonces amigos, acá la voy a pegar y vamos a darle clic en aceptar y ahí está cargando para que se conecte a nuestro servidor VPS. Solamente vamos a esperar. Y listo amigos, como puedes ver ya estamos dentro del VPS. ¿Cómo te das cuenta que estamos dentro? Pues te va a aparecer esto de FXVM. Si yo le doy clic arriba, como puedes ver, aquí como puedes ver, esto sería lo del escritorio remoto. Vamos a agrandarlo y aquí ya estamos dentro del VPS. Ahora amigos, por defecto viene instalado este navegador de Microsoft. Este navegador que ves aquí. Entonces si tú quieres instalar Chrome, pues simplemente escribes aquí Chrome y aquí nos aparece, dale clic en descargar ahora, se va a descargar el Chrome amigos y simplemente lo instalas. Realmente es muy intuitivo, instalas el Chrome amigos y ya te va a aparecer aquí que está instalado. Ahora vamos a abrir el Chrome y en cuanto tengas ya instalado el Chrome, ahora lo que va a proceder pues es que tú instales el programa que tú utilices, por ejemplo MetaTrader 4, MetaTrader 5 o cualquier otro programa que utilices para gestionar tus bots de trading. Por ejemplo, yo estoy con el broker de Pepperstone y recuerda que cada broker te da acceso a que puedas descargar el MetaTrader. Por ejemplo, me voy a loguear con Pepperstone. Aquí me aparece este mensaje, dale clic en aceptar todo y aquí amigos voy a iniciar sesión en mi cuenta de Pepperstone. Inicio sesión para que yo pueda descargar lo que sería el MT4.
Como puedes ver, aquí ya lo tengo descargado, le voy a dar doble clic, aquí ya me aparece esta parte, vamos a darle clic a Next, esperamos a que se instale el MT4 y una vez que se instale, amigos, se va a abrir de forma automática y tú ya puedes comenzar a instalar tus robots de trading para que los puedas hacer funcionar, para que pueda funcionar las 24 horas del día. Vamos a darle clic a finalizar y ahorita se va a abrir ya el MT4. Así de esta manera, amigos, puedes instalar lo que te comento, MT4, MT5 y hacerlo funcionar. Y listo, amigos, aquí ya solo sería que instales tu bot de trading y lo pongas a trabajar. Y esto sería todo por este video. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte, y también aprovecha el descuento exclusivo que tenemos con FXVM. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video.